Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Quiero traer como texto base de la palabra de Dios Lucas capítulo 10, versículo 2, pero la predicación va a estar basada en Hechos capítulo 9. No sé acá, pero allá en Villa Gobernador Galvez, en marzo comienzan todas las actividades, así de una. Y si bien venimos con muchas actividades a lo largo del año y no paramos, pero hay muchas que comienzan en marzo, así que aprovecho para tener una serie de predicaciones que tienen que ver con el servicio, especialmente para los obreros. Y yo quiero traerle en esta noche una enseñanza que tiene que ver precisamente para aquellos que quieren servir al Señor, que de alguna forma están sirviendo al Señor. Lucas capítulo 10, verso 2, dice la palabra del Señor, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto resalta la importancia de contar con un gran número de segadores. El Señor es como que veía la cosecha y como que le faltaba segadores en ese trabajo de agrícola donde Él se estaba moviendo en ese momento, porque Él es como que hace una ilustración de la verdad que Él quiere en ese momento enseñar a sus discípulos. Pero lo que Él está queriendo referirse es al trabajo evangelístico, al trabajo de retención de fruto y consolidación de la fe, que tiene que ver justamente con el gran trabajo de lo que es el Evangelio. Es decir, que tanto para dentro del templo como para fuera del templo hacen falta muchos obreros. Pero cuando uno ve el contexto donde el Señor expresa esta verdad, que lo tenemos en el capítulo 8 de Lucas, capítulo 9 de Lucas, capítulo 10, el Señor hace referencia a sus discípulos que los toma y los envía a predicar la palabra, e inclusive en el capítulo 8 destaca la participación de mujeres. El Señor no tuvo ningún problema en tomar mujeres para que les ayude en la tarea de evangelizar. E inclusive dice que algunas servían con sus bienes, es decir, que eran de la alta sociedad. En el capítulo 9 Él escoge a 12 apóstoles y los envía a predicar la palabra. Y como si no fuera poco eso, en el capítulo 10 toma 70 discípulos y los envía de dos en dos a predicar el Evangelio con un resultado extraordinario. Al punto que venían los discípulos y le decían al Señor, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Contentos los discípulos. Y el Señor sabía que ese era el resultado que Él trataba de buscar. Pero ahí nomás larga justamente esa declaración. A la verdad, los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y me llama la atención esto. Si el Señor estaba diciendo que a pesar de que había tantos obreros, porque casi era un centenar de personas trabajando alrededor de Él, parece que nunca es suficiente los trabajadores para semejante cosecha, para la magnitud de la cosecha. ¿O es que Él sugiere la calidad en ese momento como que tiene primacía sobre la cantidad? ¿Está hablando de calidad o de cantidad? A la verdad, los obreros son pocos. Interiormente yo leo y digo, pero parecen muchos. Pero Él dice, no, son pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, es como que el Señor busca obreros con ciertas características específicas. Por eso, tomando en base la vida de Saulo de Tarso, podemos identificar ciertas características esenciales que un obrero debe tener, un obrero del Señor. Y vayamos a Hechos entonces capítulo 9, y nos vamos hasta, porque si hay un prototipo de obrero en la Biblia, es Saulo de Tarso, es el apóstol Pablo, desde el comienzo hasta el final de su vida. Era un hombre que quería servir a Dios, confundido y todo,
Él hasta pretendía servir al Señor apresando cristianos. No sé si me explico. Aún en su ignorancia, en su ceguera espiritual, él quería servir a Dios, pero lo hacía mal. Pero vayamos al capítulo 9, dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Se necesitan obreros, en primer lugar, que hayan sido renacidos. No me voy a detener en este punto porque lo expliqué en una predicación anterior. Si usted la quiere escuchar por internet no hay problema. Pero quiero seguir adelante porque esa verdad ya está explicada. Pero sencillamente quiero decir esto. Un obrero para servir al Señor tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber sido convertido. Si no, es una incoherencia total. Una persona que se para en un púlpito o ministra al Señor de donde sea, desde acá, desde allá abajo, de donde sea, tiene que haber nacido de nuevo, tener la experiencia del nuevo nacimiento. Y lo ilustro con esto del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Él tuvo una experiencia sobrenatural. Se encontró con el mismo Cristo resucitado. Él no conocía a Jesús, pero sí conocía la predicación de los apóstoles. Inclusive escuchó detalle por detalle la predicación de Esteban y estuvo de acuerdo a que lo apedreen, que muera apedreado. Él escuchó eso y le quedó grabado a fuego en su corazón. Y en las predicaciones apostólicas decían que Cristo había resucitado. Y él decía: eso es mentira, hay que matar a estos hombres. No dicen la verdad. Camino a Damasco se encuentra con el Cristo resucitado. Por eso él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, con esa experiencia, Saulo no se convirtió al Señor. Todos aquellos que dicen que esa experiencia fue la que lo convirtió están errados, porque no hay experiencia que convierta a Cristo. La única experiencia que te puede producir el nuevo nacimiento es lo que dijo Jesús: cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu. No hay otra experiencia transformadora. No hay otra experiencia que te pueda cambiar. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Por eso habrá muchas personas que hablen de Dios y que hayan tenido experiencia con Dios, pero hasta que no nazcan del agua, que es la palabra, y no nazcan por la acción del Espíritu Santo, esa persona no nació de nuevo. No nació de nuevo. Por eso el Señor inmediatamente le dice: ¿qué tengo que hacer? Entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Tenés que seguir el camino de todos. No sos una excepción, Pablo. Tenés que hacer el ABC, tenés que empezar por el comienzo. Todos los que sirven al Señor tienen que iniciar por el nuevo nacimiento. Segundo, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 17 dice en el capítulo 9: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos,
dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que Ananías oró por él, le llamó hermano Saulo, 3 días ayunando y orando. Indudablemente él tuvo algo muy especial de querer arrepentirse de todo lo que él venía haciendo. Y dice la palabra que él ora, se le caen como escamas de los ojos, pero lo más importante de este pasaje es esto, que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres servir al Señor? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén antes de ser llenos del Espíritu Santo. Es muy difícil servir al Señor. Por eso Él dice: yo les quiero dar un poder sobrenatural para poder servir al Señor. Porque para servir a Dios hay que servirlo en el Espíritu. Se necesitan obreros que sean fieles discípulos de Jesucristo. Versículo 18 y 19 dice lo siguiente: y al momento se le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose, si lo quiere subrayar, dice, fue bautizado. Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria al nombre del Señor. El texto narra, en realidad, el momento de la conversión de Saulo, quien después de ese encuentro sobrenatural, el Señor lo quería llenar con el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de Ananías. Dios utilizó a un discípulo sin título para orar por Saulo de Tarso. Tras ser bautizado, dice la palabra que él recobra fuerzas físicas, pero también recobra fuerzas espirituales, porque él se une a los discípulos de Jesús, experimentando en esos días una transformación radical, total en su vida. La historia de Saulo de Tarso, quien se convirtió después en Pablo, es un ejemplo para todos nosotros, los creyentes, los hijos del Señor. Al identificarnos con Jesús en el bautismo, Él lo hizo también. Cuando una persona se entrega al Señor, nace de nuevo, inmediatamente ¿qué pide? Pastor, quiero ser bautizado. Necesito bautizarme. ¿Cuánto tiempo pasó usted después que se convirtió para bautizarse? Hay personas que no les nace de bautizarse, no lo apure, porque la persona que se convirtió pide, pero está desesperada por bautizarse porque quiere identificarse con el Señor y con su causa. Pablo se bautizó y nomás dijo: yo ahora soy de Cristo, vivo para Cristo, camino para Cristo. Dijo en otras palabras a otra iglesia: para mí el vivir es Cristo. Amén. Así que se bautizó. Yo me bauticé, hermano, a los 25 días de convertirme. El día que le dije sí a Jesús, pasaron 25 días y había bautismo en la iglesia. Digo, me meto al agua, quiero bautizarme, quiero vivir para Cristo. Y ese día digo, quiero hasta morir por Cristo. Gloria al Señor. Así que le di mi vida al Señor. Tenía 15 años. Y para mí eso fue vital, porque ese día yo le estaba diciendo: Señor, te voy a ser fiel hasta la muerte. Y es bueno ser un hombre de palabra cuando uno promete al Señor algo. Así que él confesó sus pecados al Señor, públicamente se comprometió para ser fiel con los otros que eran fieles a la causa del Señor. Y él es como que en ese momento experimenta la misericordia y la gracia del Señor. Permite en esta noche que el Señor haga su obra en tu vida para poder llegar a ser un testigo. Sabe que cuando uno se bautiza es testigo a la iglesia, es testigo inclusive a los familiares que podés invitar ese día. Le estás diciendo: encontré al Señor, o Él me encontró, me decidí por Cristo, lo acepté en mi corazón, aquí estoy rindiéndole toda mi vida, muero al mundo y vivo para Cristo. Gloria al Señor. Así que es una fiesta espiritual. Es bueno convertirse en un fiel discípulo
lleno del Espíritu Santo para vivir una vida plena con el Señor. Pero se necesitan obreros también que comiencen a testificar inmediatamente del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 20 dice la palabra enseguida. Subráyelo, márquelo, póngale color ahí. Enseguida. Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida predicaba a Cristo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que predique de Cristo? Enseguida. Enseguida hay que hablar del Señor. La experiencia que tuviste, como la tuviste, no sé si fue profunda, fue superficial, lo que sea, pero tenés que hablarle a las personas que conocés del Señor. Este versículo nos habla especialmente de esa transformación de Saulo, quien pasó de ser perseguidor de los cristianos a convertirse en un valiente predicador de la palabra del Señor. Predicaba el Evangelio. A pesar de su pasado, Saulo decidió rectificar sus acciones y llevar el mensaje de salvación a otros, convirtiéndose. Él quería ser un instrumento poderoso en las manos del Señor ahora. Y esta historia nos enseña algo importante, que no importa el pasado que nosotros tengamos, Dios puede transformarnos y utilizarnos para su obra. ¿Cuántos lo creen esto? Gloria al Señor. Todos tenemos un mensaje para compartir y debemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda para predicar la verdad a todos aquellos que nos rodean. Pero predicar tiene que ser el sello distintivo de todo obrero. Testificar de la experiencia salvadora que tuviste. Les quiero comentar algo porque nosotros tenemos que transmitir lo que hemos recibido. ¿Sabe que nosotros, cuando nos entregamos al Señor, era obligación ir a congregarnos al templo centro? No sé cuántos son de aquel tiempo. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. No había culto el día domingo por la noche, sino que había la mañana. Y entonces el domingo a la tarde, tipo 6 de la tarde o 7 a veces, teníamos que ir al templo central. Y cuando llegábamos, muchas veces estaba el pastor, que era el pastor misionero, el pastor presidente, y por ahí te agarraba la mano. Él estaba en silla de ruedas. Iba cruzando y te agarraba la mano y claro, medio que te sacudía porque te agarraba de imprevisto así y te miraba a los ojos y decía, ¿viniste solo? Sí, vine al culto. ¿Pero solo viniste? Sí. Bueno, el domingo que viene no venga solo. Trae un alma para Cristo. Y el domingo siguiente estaba ahí en la puerta el pastor. Y sabe que te preguntaba, ¿no? ¿A quién trajiste para escuchar el mensaje del Evangelio? Uno para Cristo. Uno para Cristo, decía. Uno para Cristo. Era un lema que él tenía. Uno para Cristo. No venga al culto solo. Y por ahí tenía esas cosas bastante fuertes, ¿no? Reunía a la iglesia y le decía, vengan una hora antes. En la iglesia hay un montón de tratados. Vamos a salir a repartir tratados por todo 27 de febrero. Por cada casa, casa por casa. En los edificios, departamento por departamento. Tienen que traer uno para Cristo. Y era medio pesado porque nosotros vivíamos en Villa Gobernador Galvez, íbamos caminando al culto, más o menos son como 12 kilómetros, salíamos como una hora antes, caminando, haciendo promedio un minuto por calle, llegábamos, pero mi hermano, que era cumplidor de las cosas del Señor, decía, tenemos que llegar una hora antes, así que hay que salir antes. Mire, si gastábamos la suela, agujero teníamos en el zapato, le poníamos diario, cartón. Y llegamos una hora antes. ¿Y qué teníamos que hacer? Repartir tratado.
¿Por qué? Porque el obrero tiene que ganar almas. Usted, obrero del Señor, tiene que ganar almas para Cristo. Es el sello distintivo de todo obrero, traer almas a los pies de Cristo. Predicar la palabra, traer uno. No puedo venir solo al culto, hay que traer a alguien que está perdido para que escuche el mensaje del Evangelio. Así a nosotros nos fueron criando, espiritualmente. Uno para Cristo, uno más. Y una vuelta estábamos en una placita ahí, porque llegamos antes, repartimos todo tratado, nos quedamos sin tratado. Estábamos en la plaza, cerca del templo, y nos sentamos a descansar un poquito hasta que se haga la hora. Y veo una señora ya avanzada en edad, que está esperando el colectivo, la E, en aquel tiempo era. Y hay algo que me dice adentro: predicale mi palabra, porque es la última oportunidad que le doy. Acá adentro sentí. Yo miré para todos lados y digo, ¿qué me pasa? Es que cuando te dedicas a predicar la palabra, el Espíritu Santo te guía. Y yo miré para todos lados y otra vez de vuelta. Predicá la palabra a esa señora porque es la última oportunidad que le doy. Oh, yo me ponía de todo colores. Porque no es, la voz del Espíritu es una voz que es con mucha fuerza y no la podés resistir. Te hace mal resistirla. Te hace mal apagarla. Ahora, obedecerla desata el poder de Dios. Y estaba ahí que yo no sabía qué hacer. Le digo a mi hermano, ¿vos sabés que tenemos que predicarle a esa señora? Pero sí, me dice, vamos a predicarle, y le predicamos. Y nos escuchó y ella decía que quería aceptar a Cristo y hizo así con el brazo y tomó el colectivo, le decía muchas gracias y que Dios lo bendiga. Y no sé qué habrá pasado con esa señora, pero cuando le predicamos la palabra, acá algo vino adentro que era como paz. Vaya a saber, hermano, a cuántos uno que le predica que es la última oportunidad que tiene. O a cuántos que el Señor quiere traer a los pies de Cristo, que a veces no vienen porque no nos animamos a predicar la palabra. Pero hacé el primer paso. Ya cuando hace el primer paso, el Señor te va dando palabra y te va dando el poder para poder llevar a una persona a los pies del Señor, gloria a Dios. Así que esa persona no rechazó a Cristo, quería saber más del Señor y prometió ir a una iglesia. Pero se necesitan obreros que testifiquen abiertamente del Señor. Pablo inmediatamente quiso empezar a predicar. No debe esperar para comenzar a predicar, ya que uno de nosotros puede marcar la diferencia en la vida de los demás. Las personas nos conocen como somos. Inmediatamente ellos se dan cuenta de que algo nos pasó, que no somos lo mismo. No solamente predicamos con nuestras palabras, sino que también con nuestra vida. La gente hasta dice, che, ¿qué te pasó que estás tan cambiado? Que ya no te reís más de las cosas que decíamos antes, que ya no practicás más esto. Y inmediatamente hasta la forma de vestirnos, nos vestimos diferente y estamos predicando de una y otra manera. Ya cuando nosotros miramos a la gente, a las multitudes o a la cantidad de gente que a veces pasa a nuestro alrededor, nuestra mirada cambió ahora. Porque ahora miramos con ojos de compasión, como miraba el Señor. Cuando Él miraba las multitudes, dice que las miraba con compasión, porque las veía como ovejas descarriadas, que estaban sin guía, sin dirección, ovejas sin pastor, ovejas perdidas. Nosotros debemos ser fieles a la misión que el Señor nos encomendó de predicar la palabra del Señor. Debemos ser valientes y obedientes al llamado de predicar la palabra del Señor, ya que la salvación de muchos depende de que nosotros abramos la boca con valentía y obedezcamos ese mandato. No podemos quedarnos callados, sino que debemos levantarnos y comenzar a predicar de inmediato, como lo hizo Saulo de Tarso, para llevar esperanza a los perdidos. El que experimentó una conversión genuina, real, verdadera, no puede quedarse callado, tiene que hablar de Cristo. Y eso es algo vital en cada obrero. Usted sirva al Señor, tiene que tener ese empuje, ese deseo que lo impulse a
querer traer almas a los pies del Señor. Dios cuenta contigo para llevar esperanza a aquellos que están perdidos. Pero además, hermanos, se necesitan obreros que comprendan que no existe persona a la cual Dios no pueda salvar. Y hay una palabra que no está acá en Hechos, pero es lo mismo que Pablo predicaba, pero le dejo la cita. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13 y versículo 16. Primera de Timoteo 1, 13 y el versículo también 16, que dice lo siguiente. Pablo, hablando del mismo, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Verso 16. Por esto yo fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gloria a Dios. El testimonio de la transformación de Saulo nos enseña que sin importar cuán lejos nosotros hayamos llegado con el pecado, hay esperanza en Cristo Jesús. Su historia nos muestra que la salvación es un regalo de Dios que recibimos a través de la fe por medio de su gracia. A ver si me puedo dar a entender. No fue Saulo quien buscó a Dios. Fue el Señor quien se encontró con Saulo. Iba camino a Damasco con una misión. Él quería encarcelar a los cristianos. Y el Señor salió al encuentro de Saulo. Es Dios quien sale al encuentro nuestro. Es Dios que se encontró con nosotros en algún momento, en alguna situación. Es Dios quien te buscó, te atrajo, te sedujo, se manifestó a tu vida de una forma especial. Si la conversión de Saulo es un ejemplo para todos los creyentes, como él dice, entonces podemos confiar en que Dios puede obrar de la misma manera en cualquier vida. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, sobre todo en Rosario. ¿Usted cree que Dios puede salvar a uno de estos sicarios? ¿Y lo puede transformar? ¿Le puede dar nueva vida? ¿Usted ora por la salvación de ellos? Yo me imagino a la iglesia primitiva orando: Señor, salva a este hombre asesino, a este hombre incrédulo, a este hombre ciego, a este hombre que nos odia. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que orar por nuestros enemigos, porque ¿qué hacemos de más orando por los amigos? Sí, eso lo hacen todos. Pero oraba por los enemigos. La iglesia primitiva oraba por sus enemigos. Y cuando uno ora a Dios, Dios responde. Cuando la iglesia ora, Dios responde. Y oró al Señor, y en algún momento le habrán dicho: bueno, te lo dejamos en tus manos, Señor, porque nosotros no podemos hacer justicia por mano propia. Aunque quisiéramos hacerlo y nos da ganas de hacerlo, te lo ponemos en tus manos, Señor. Y Dios, que conoce los corazones y sabe cómo tratar con cada persona, se le apareció personalmente a Saulo de Tarso. Y bastó con un encuentro para que él quedara de rodillas clamando: Señor. ¿Sabe qué significa el Señor, no? Le está diciendo: de ahora en más soy tu esclavo. Porque nadie llama Señor a cualquiera, sino uno que se reconoce como esclavo. Estas personas son esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de la avaricia, esclavos de la maldad, esclavos del odio. Esas personas también pueden llegar a ser esclavos de Jesucristo. Si pudo salvar a Saulo, el peor de los pecadores, él mismo se decía: yo soy el primero de los pecadores. ¿Quién es entonces candidato a no poder salvarse? ¿A quién nosotros nos damos el lujo de decir: no, aquel no, Señor, o aquel otro no porque es muy asesino, el otro no porque ha hecho aquello, lo otro?
no hay medida de salvación. La gracia de Dios sobrepasa todo pecado, sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si usted se da cuenta el poder que tiene la iglesia cuando ora. No solamente las multitudes se convertían, los enemigos del Señor comenzaron a convertirse. Los enemigos del Señor comenzaron a convertirse. Los enemigos del Señor comenzaron a convertirse. La historia de Saulo nos tiene que desafiar a no dar por perdida a las personas lejos de Dios, recordándonos que Dios puede alcanzar a cualquiera. Hay veces que no tenemos ni siquiera fe para orar por nuestro papá que a lo mejor está inmerso en algún vicio, por nuestra mamá que deja mucho que desear, o por nuestros hijos que han caído en la droga, o en el robo, o en el sicariato, como han caído muchos hoy. No tenemos fe para esto, hermano. Dios convirtió a Saulo, puede convertir a cualquiera. Nos motiva a ver que nuestra vida puede ser un instrumento de su amor, de su gracia, para salvar a otros y poder esas vidas sufrir una transformación en Cristo Jesús. Dios quiere usarte a vos. Dios quiere usar mi vida, la vida de cualquiera que realmente se disponga en sus manos. Permitamos, hermanos, que la historia de Saulo nos inspire en nuestra fe, en el poder transformador de Dios y nos guíe a la obediencia, porque acá hay dentro algo tuyo que Dios, si en algo te va a guiar, es en el evangelismo, en poder salvar las almas, para trasladarlas de las tinieblas a la luz. Si hay algo donde realmente Dios te guía por su Espíritu, es en la salvación de las almas. Si no, lea la historia de Felipe, cómo Dios lo guió para salvar una multitud y cómo Dios lo guió para salvar a uno. Pero lo guió el Espíritu, porque el Espíritu está en el negocio de salvar almas para Cristo. Se necesitan obreros que sepan esperar su tiempo de mayor impacto en Dios. Verso 30 dice la palabra: cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿A dónde lo enviaron de vuelta? A casita. ¿No le fue bien a Pablo predicando? Y hoy no lo voy a compartir porque sería largo. Porque él empezó a predicar y se entusiasmó tanto en predicar que levantó el furor de la gente que él lo conocía y que estaban con él apoyándolo. Predicar no solamente gana aplauso, también gana garrotazos y persecuciones y gente que se enoja contra tu vida. La historia de Saulo nos enseña de la importancia de en algún momento detenerse, retirarse y esperar en momentos de dificultad e incertidumbre. Es como que hay un momento donde tenemos que dar un paso, sea al costado, para atrás, para el otro lado, pero hay un momento donde uno tiene que hacer un alto. La iglesia, cuando comenzó a ver que Dios lo usaba a Saulo de una forma especial para guardar su vida, le dijeron: Saulo, este es el momento de salir de escena. Tienes que esconderte. Te van a matar, Saulo, y te necesitamos vivo. Ahora, en este periodo de espera, a él como a nosotros, nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra fe. Él aprendió mucho de los hermanos de Damasco. ¿Dónde hizo el seguimiento? El ABC, Saulo de Tarso, en Damasco. ¿Se imagina decirle a Saulo: sentate ahí que necesito enseñarte quién es Dios, quién es Jesucristo? ¿Quién es ese Jesús que se te apareció? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué se te apareció? Porque vos estás en pecado. Y bueno, Cristo murió por tus pecados y ahora tenés justificación delante de Dios. Y Saulo aprendiendo todo eso, el ABC.
¿Quién le habrá hecho el seguimiento? No sé, no dice la Biblia, pero él se sentó allí y comenzó a aprender algo. Estos que yo perseguía no son tan malos como parecían, son personas re buenas. Y conocen y manejan la escritura mejor que yo soy un fariseo. Es más, cuando ellos citan la escritura y me predican, me hablan, mi corazón arde. Comía la palabra, vivía en la palabra. 3 días de ayuno se mandó de oración. Es más, el cielo sabía que Saulo oraba porque dice que el Espíritu le habló a Ananías, le dijo, ve porque él ora. El cielo sabe cuando nosotros oramos. El cielo sabe cuando nosotros oramos. Ve porque él ora. Y comenzó a aprender y aprender. Se enamoró de los cristianos que él perseguía. ¿Quién está enamorado de la iglesia? Uno vive por la iglesia, ora por la iglesia, trabaja para la iglesia, se mueve en la iglesia. Hermanos, a Saulo le fue descubierto el misterio escondido por los siglos a través del tiempo y él dice, Dios me reveló el secreto escondido. ¿Sabe cuál es el secreto escondido? La iglesia. Hay un paréntesis en la escala profética de Dios, donde Dios obra de una forma especial, donde Él derrama su gracia, salva a cualquiera, gentiles, judíos, los que sea de raza, color, nación. Eso se llama iglesia y Dios me lo reveló a mí, dice el apóstol Pablo. Así que él comenzó a amar a la iglesia que él perseguía. De perseguidor se comenzó a convertir en perseguido, porque ahora la gente lo perseguía por predicar la palabra del Señor. Y él comenzó a profundizar en el crecimiento, en el conocimiento. Empezó a crecer como individuo, como persona. Se fue como a un desierto. ¿Sabe cuánto pasó del momento en que Saulo se convierte hasta que él comienza a aparecer en escena como misionero? ¿Cuánto tiempo pasó desde que él se convirtió hasta que vino Bernabé y lo llevó a la iglesia de Antioquía? 14 años. ¿Qué hizo Pablo en 14 años? No se sabe. Algunos dicen que él quedó ahí congregándose en Tarso con los hermanos, aprendiendo muchas cosas. Algunos dicen que él hizo como un centro de evangelismo desde ese lugar hacia otros lugares. E inclusive dice que en ese tiempo él, yendo como para Siria y para esos lugares, él ganó a los de la Odisea para Cristo. Es decir, que no se quedó en los cajones, no quedó sin hacer nada. Lo único que no estaba en la escena mundial. No era un misionero todavía, no era reconocido, pero él no es que perdió tiempo, comenzó a crecer, comenzó a capacitarse, comenzó a formarse, comenzó a aprovechar bien el tiempo, porque hay un tiempo que Dios te da para formarte como obrero, para capacitarte como obrero, para superarte como obrero, porque Dios te va a usar. Estudiá la palabra, estudiá. Hacé el seminario, hacé primero, segundo, tercero, cuarto año, hacé los otros niveles, porque va a llegar el momento en que Dios te va a usar a una escala superior, pero si no tenés una base, te vas a perder. Aprovechá el tiempo. Saulo estuvo escondido 14 años, pero él, cuando aparece en escena, lo vemos capacitado, formado, con una llenura del Espíritu Santo muy especial. Él estaba justamente para el momento en que Dios lo quería aprovechar, estaba justo. Nosotros tenemos que en el desierto encontrar la sabiduría, la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos futuros. Aprovecha el tiempo, mi hermano. Usted que es joven, aprovecha a estudiar. Yo hice un día un trato con Dios. Le dije, Señor, yo le di 7 más 5, 12 años a este mundo capacitándome en las cosas de este mundo que no sé ni para qué sirven, pero le di. Hice 7 años de primaria, 5 de secundaria. Te voy a dar 1 año, Señor, porque quiero capacitarme, quiero formarme para servirte. Así que me anoté en el colegio bíblico pentecostal que teníamos y le di
9 meses intensivo allí al Señor, título bachiller en teología, pero le digo, Señor, un año para ti. Justo era el año donde a mí me sorteaban para el servicio militar. Me salvé por número bajo, 868. En realidad no había ni para comer en ese tiempo de Alfonsín en el servicio militar. Entonces ya del 900 para arriba se salvaban. Y le digo, Señor, si me salvo, bueno, por lo menos aproveché ese año como para servirte y capacitarme, formarme. Ese año que le di al Señor, ese mismo año, el Señor me llamó para la obra. Tenía 18 años. A los 19 años comencé a pastorear la iglesia en Casilda. Si te dispones en las manos del Señor y crees, le crees que Él te llamó, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Puede llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Mire, no hay mejor decisión que darle lo mejor que tenés al Señor. Porque hay cosas que son irrepetibles. Yo le digo, Señor, te doy lo mejor que tengo y no puedo volver a repetir este acto, así que te doy mi juventud. Y Él la aceptó. Se la di como una ofrenda que se derrama y cae bajo sus pies. No debemos desesperar ni perder la esperanza, sino seguir adelante con fe y determinación durante ese tiempo de espera, confiando en que lo mejor está por venir. La Biblia nos recuerda que ser fieles en lo poco nos prepara para ser fieles en lo mucho. Por lo que debemos aprovechar este tiempo para formarnos y capacitarnos confiando en que Dios tiene un plan con nosotros, un plan perfecto. Dios nos ayudará a atravesar cualquier desierto de prueba que nosotros tengamos que pasar en algunos momentos. Hay momentos donde yo le decía, Señor, ¿cuándo me vas a llamar? ¿Cuándo me vas a tener en cuenta mi deseo, mi anhelo de poder servirte? Me desesperaba. Primer año de convertido, segundo año de convertido. Estaba desesperado porque el Señor me tuviera en cuenta. Porque había tenido un encuentro con el Señor y deseaba servirle. Pero uno sabe que si hacemos algo fuera de la voluntad del Señor vamos a fallar. Así que le decía, Señor, llámame, mostrame tu propósito, tu plan. Y uno se desespera en el desierto. Por tanto, cobremos ánimo y esforcémonos para estar preparados y listos para servir en un ámbito mayor de impacto cuando llegue ese momento adecuado. Va a venir alguien, quizás como pasó, 14 años y le golpean la puerta ahí a Pablo y le dice, Saulo de Tarso vive acá, sí, ¿quién llama? ¿Quién es? Bernabé. ¿Qué pasa, hermano Bernabé? Necesito de tu servicio, de tu anhelo, de tu disposición. Dios nos ha guiado para que te busquemos y que te llevemos a la iglesia de Antioquía. Allí necesitamos servir y armar un ministerio. ¿Sabe qué pasó después? El Espíritu Santo lo llamó a Bernabé y a Saulo a una tarea misionera. A llevar el Evangelio por toda Asia para Cristo. Después a alcanzar a Europa para Cristo. Dios tiene un plan con tu vida. Va a llegar un momento en que alguien te va a invitar a servir y va a tener en cuenta tu disposición. En su segundo viaje misionero, porque hubo un momento donde uno desertó de ellos, llamado Marcos, necesitaban un ayudante, alguien que también estuviera dispuesto a servir. Y en Listra había un discípulo excelente, soltero, joven, que amaba al Señor con todo el corazón. Todo el mundo en la iglesia daba testimonio, buen testimonio de él, dice la Biblia. Y cuando llegó Pablo y Silas le hablaron y lo enrolaron para ese equipo misionero. ¿Sabe quién era? Timoteo. Timoteo. Después tenemos la epístola que Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor, lo dejó como pastor en Éfeso. Joven, Dios usa a los jóvenes también. Y aunque muchos duden de su experiencia y de su capacidad, Dios utiliza a los jóvenes disponibles, que se ponen en sus manos, que le dicen, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, aquí estoy disponible, Señor,
quiero estar en tu lista, estoy dispuesto a ser llamado y dejo todo lo que sea con tal de poder servirte a ti. No importa tu edad, no importa lo que la gente diga de ti, lo más importante, y con esto voy terminando, es que Dios mira tu corazón. Yo no sé qué, porque a lo mejor lo que se ve por fuera deja mucho que desear. Y será por tu bigote, por tu barba, por tu forma de vestirte, por tu falta de cabello. Por ahí hay cosas que la gente no dice, ¿qué le pasa a este? Es muy espiritual, pero no se le nota. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que cuando Samuel fue a ungir al próximo rey a casa de Isaí, cuando vio al primero, se llevó por la vista y dice, acá está el rey. Y le dice Dios a Samuel, pará un poquito, no te guíes por los ojos. No, yo no me guío por la vista, yo miro el corazón y lo rechazo. Yo miro el corazón y lo rechazo. ¿Y sabe quién era el que nadie tenía en cuenta? El que estaba pastoreando las ovejas de su padre allá en el campo y que ni siquiera lo tuvieron en cuenta para la reunión familiar donde alguien iba a ser ungido. No fue tenido en cuenta por su papá, por sus hermanos, por nadie. Y le dijeron, llámenlo porque no vamos a seguir esto hasta que esto no aparezca acá el próximo rey. Y cuando lo vio, le dijo, este es el rey. Este es el rey. Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de Saulo. Dios miró el corazón de Timoteo. Dios miró el corazón de David. Y Dios mira en esta noche tu corazón. ¿Querés servir al Señor? Se necesitan obreros que se identifiquen con el Señor a través del bautismo, experimentando su poder transformador y viviendo una vida plena en unión con Cristo. Al permitir que Jesús obre en sus vidas, se conviertan como testigo viviente de su infinita misericordia y de su gracia. Pero también se necesitan obreros que estén dispuestos a comenzar a testificar inmediatamente, sin esperar, llevando el mensaje de salvación a todos los que lo rodean, especialmente empezando desde su casa, sus parientes, los compañeros de trabajo, de la escuela. También se necesitan obreros que admitan que no existe persona que Dios no pueda salvar, confiando en su poder transformador y siendo instrumentos de su amor y de su gracia. Y finalmente se necesitan obreros que sepan esperar su tiempo de mayor impacto, fortaleciendo su fe, creciendo como individuos y confiando en el plan perfecto de Dios, preparándose para servir en un ámbito de mayor impacto cuando llegue el momento adecuado. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y debemos confiar en su guía, en su providencia para cada momento, para cada etapa. Pablo es un gran ejemplo para nosotros como obreros. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Le decimos, Señor, gracias por mostrarnos en la palabra el prototipo de obrero que tú pretendes que yo sea. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, que habla, que trabaja en nuestro corazón, que quita las cosas que tiene que quitar y que añades aquellas cosas que hace falta añadir. Trabaja en nuestra vida como obreros. Que seamos obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que aprendan a trazar correctamente la palabra de verdad. Señor, míranos. La pasión, el fuego que tenemos en nuestro corazón. Porque arde nuestro corazón allí cuando tu palabra es expuesta y comemos de ella y nos deleitamos. Porque tu palabra fue la que nos convirtió. Tu palabra nos convierte y nos limpia el corazón, pero tu palabra también enciende en nosotros el poder, la llama del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hizo viva esa palabra y nosotros vivimos porque tú vives. Tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aunque esté muerto y cree en mí, vivirá. Y en esta hora vivimos porque tú vives. Porque hemos creído en tu mensaje, estamos vivos, Señor, hemos resucitado, Señor. Y no importa lo bajo que hayamos caído, lo terrible que éramos,
dejo de ti. Tú tuviste misericordia. Si salvaste a Saulo, ¿cómo no salvar nuestras vidas también, Señor? Si salvaste a Saulo, ¿cómo no vas a salvar a mi compañero de trabajo? Terrible. Si salvaste a Saulo, Señor, ¿cómo no vas a salvar a ese familiar, ese pariente? El mundo ya lo ha desechado, lo ha hecho una cruz. La gracia no tiene límite y puede salvar a quien sea. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Salva en este tiempo a aquellas personas, Señor, para testimonio de tu grandeza y de tu poder. Nada es imposible para ti, Señor. Se necesitan personas que quieran predicar inmediatamente tu palabra, Señor, y danos ese mensaje transformador, que arda nuestro corazón, que podamos llevar a muchos parientes a los pies de Cristo, a muchos vecinos a los pies de Cristo. Señor, se necesitan personas que sepan esperar tu tiempo también, pero que no lo hagan pasivamente, sino activamente, Señor, donde están. Allí, Señor, crear un centro de evangelismo, Señor, para poder alcanzar a cuanto más sean para Cristo. En el nombre de Jesús, la verdadera tarea en la cual tú quieres que nosotros estemos involucrados es en la salvación de almas. Que eso pueda quedar grabado a fuego en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, sí, Él escucha esa oración. Él escucha esa oración. Él escuchaba la oración de Saulo cuando estaba allí en ayuno orando. Ve porque Saulo ora. Lo dijo el Espíritu Santo a Ananías. Ve porque él ora. Oración sincera, humilde, contrita, el Señor no la desprecia jamás. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú escucha la oración de aquel que quiere servirte, Señor, sinceramente, porque te ama de verdad. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Denle un fuerte gloria a Dios al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Jesús.